Hace un buen tiempo estoy pensando en hacer unos videos compartiendo algunas enseñanzas que pienso que son muy interesantes de aplicar tanto a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel familiar. Depende de qué aplicación le quieras dar a lo que voy a compartir. ¿Verdad? Que tiene que ver, por supuesto, con lo que uno aprende de la palabra de Dios. Muchas veces pensé cómo empezar, qué textos utilizar, qué versículos. Y hoy me propuse simplemente hacerlo, empezar y bueno, hoy estaba leyendo Éxodo 23 y dije voy a retroceder un poco porque Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos y dije voy a leer un poquito antes. Y llegué hasta retrocedí un poco hasta la parte donde en el capítulo 19, después de que Moisés viene de una gran victoria, ¿verdad? Sobre la guerra contra los de Amalek. Y bueno, es fantástica la historia, ¿verdad? Que es cuando relata la Biblia que Josué, que era el general del ejército de Moisés y el hombre de confianza de Moisés, va a la guerra y donde Moisés tenía que mantener los brazos arriba. Y la Biblia relata que mientras que Moisés tenía los brazos arriba, prevalecía el ejército de Israel y que cuando los bajaba ganaban los de Amalek. Entonces, gracias a un trabajo en equipo, Aarón y los otros que estaban con ellos le ayudaban a Moisés y pusieron una roca para que se pueda sentar y que pueda mantener los brazos arriba. Entonces es llamativo también ese relato porque habla, da a ver el trabajo en equipo que hicieron ellos para poder tener esa victoria. Y en Éxodo cuenta que después de la victoria, Jetro, el suegro de Moisés, visita a Moisés, ¿verdad? Y yo voy a leer el relato a partir del capítulo 18, ¿ok? Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberle librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y a partir de acá empieza el relato con relación a la enseñanza que me gustaría compartir hoy. Y se trata de los consejos de Jetro, el suegro de Moisés. Y el versículo 3 del capítulo 18 dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Recordemos que hasta este momento Israel no tenía rey, que más adelante el primer rey de Israel fue Saúl, ya que el pueblo le pedía un rey, pero hasta ese entonces Moisés era el líder del pueblo, él era el que enseñaba al pueblo y también por ende el que juzgaba ante todas las situaciones que acontecían en un pueblo tan grande como el pueblo de Israel en ese momento, que eran aproximadamente, según dicen, 2 millones de personas, lo que se estima. Y el versículo 14 dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Presten atención en esta parte, que es importante. El versículo 17. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estad tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Este versículo también es clave, el 24. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Ahí termina el relato de la enseñanza que quería compartir, que tiene que ver con los consejos de Jetro. Y a partir del capítulo 19 empieza la apasionante historia de lo que aconteció en el monte Sinaí, actualmente Egipto, ¿verdad? Que es donde se encuentra físicamente el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Entonces hay algunas cosas que me llaman la atención de Jetro, ¿verdad? Y es, en primer lugar,
saber que Jetro apareció, el suegro de Moisés, apareció después de que ellos hayan obtenido una victoria, ¿verdad? ¿Y con qué apareció Jetro? Con su hija, la esposa de Moisés, y sus hijos. Esto me hace entender y me da a pensar que después de una batalla, después de una guerra tan importante como la que tuvieron los hijos de Israel, donde tuvieron que hacer un fuerte trabajo en equipo para obtener la victoria y después continuar con lo que fue su peregrinación, y nada más y nada menos la última victoria de Israel antes de recibir los 10 mandamientos, que después voy a continuar compartiendo con ustedes lo que aconteció después. Después de una gran victoria y de un esfuerzo grande que requirió de un trabajo en equipo, Moisés tuvo una recompensa, un presente, un postre, como se dice, ¿verdad? Después de comer viene el postre. El postre es lo que viene posteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso el postre se le da a los chicos cuando tienen que tomarse la sopa, cuando tienen que comer a lo mejor alguna verdura. Le dices, bueno, comete la comida y de postre vas a comer el chocolate o el helado, cualquier cosa que se le da a la persona que pretende algo dulce después de una comida que a veces tal vez no le puede gustar, pero que es saludable. Bueno, como postre, como premio posterior, Moisés recibió algo maravilloso, que es la presencia, la visita de sus familiares después de una guerra importantísima, donde el Señor les dio la victoria. Y vino Jetro con la esposa de Moisés y con sus hijos. Y esta es la primera enseñanza que quiero compartir, es que primero, para nosotros obtener diversión o placer o de poder tener algo que nos gusta, es importante cumplir tu misión, ¿verdad? No solo bíblicamente, sino también en el ámbito empresarial. Nosotros somos llamados siempre a cumplir la misión, ¿verdad? Cuando yo recibo una tarea, es importante que la cumplas y que la cumplas en integridad. No puedo pretender yo divertirme o pasarla bien antes de cumplir mi tarea. Si cumplir tu tarea es, no sé, estudiar para un examen o entrenar para algún campeonato, o simplemente hacer tu rutina en el gimnasio, cumplir tu rutina para después tomar tu batido o tu comida, o para salir a divertirte si tienes una tarea. Entonces la primera enseñanza de lo que aconteció con Moisés y Jetro es que Moisés recibió una recompensa después de haber cumplido una misión. Y no solamente recibió una recompensa Moisés, sino que además de eso, Jetro, su suegro, vino no solo con la recompensa, sino también que vino a traerle un consejo muy útil, ¿verdad? Y eso me lleva al segundo punto, porque imagínate ponerte en el lugar de Moisés, pónganse en el lugar de Moisés. Acababa de ganar una guerra sumamente importante contra un enemigo poderosísimo. Y la segunda enseñanza, ¿verdad? Es que yo tengo que mantener la humildad aún después de la victoria, ¿correcto? Tengo que saber que yo nunca voy a saber todo. Moisés podría haber pensado, ¿quién es mi suegro que va a venir a contarme a mí lo que yo tengo que hacer si acabo de vencerle a ese ejército poderoso? El pueblo está conmigo. Y encima de todo, yo soy el gran líder. Vienen a consultar, tienen problemas y pretenden que yo les resuelva. Que usted va a venir a mí a decirme lo que tengo que hacer. Podría haber tenido esa actitud. Sin embargo, si nosotros leemos a partir del capítulo, a partir del versículo 15, dice, y Moisés, a partir del versículo 14,
Dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, o sea, él estaba viendo que él estaba súper ocupado. Y en vez de decirle, hey, voy a ayudarte con algo, dice, hey, te voy a dar un consejo, ¿ya? Te voy a decir lo que tenés que hacer. Y a veces a nosotros no nos gusta escuchar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, recordando que primero es importante cumplir tu misión, las misiones a veces son difíciles, para después recién poder tener lo que yo quiero como diversión o como entretenimiento o como presente o como postre o como regalo, ¿verdad? Cumplir la misión en primer lugar. Segundo, mantener la humildad, ¿verdad? Mantener la humildad. El suegro de Moisés viene y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, a veces una persona nos hace una pregunta y nos dice, nos quiere ayudar, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿por qué te quieres meter en lo que yo estoy haciendo si yo ya sé lo que hago? Yo ya tuve mis victorias. Sin embargo, Moisés nos enseña una actitud muy positiva de humildad, donde él acepta el consejo de Jetro, ¿verdad? Y dice, Jetro le pregunta, y uno se podría preguntar, ¿por qué Jetro viene a aconsejarle a él si es su suegro y Moisés ya tiene la experiencia? Eso te dice que no, nunca vas a saber todo, y la persona que a lo mejor vos pensabas que tal vez no te puede dar algún consejo útil es una persona que te puede ayudar un montón, que obviamente es lo que hizo Jetro, porque a partir del consejo de Jetro, el suegro de Moisés, es que se ordenaron los jueces y que fue por muchísimo tiempo de mucho beneficio para mantener el orden dentro del pueblo de Israel antes de que el pueblo mismo reclame tener un rey como las demás naciones. Entonces, en el 17 le dice, entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Imagínate que después de ganar una guerra, como estamos diciendo, de estar jugando entre el pueblo, tanta gente todo el día, cosas en la cabeza, que alguien venga y te diga, no está bien lo que estás haciendo. No nos gusta escuchar eso. Sin embargo, Moisés le escuchó. Pero no solamente Jetro le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo, sino que le dijo también el motivo del por qué le estaba dando un consejo. Y eso también te enseña a vos que cuando vas a darle un consejo realmente a una persona, trata de darle un consejo y explicarle el motivo por qué te parece que podría servirle tu consejo. Y le dice, desfallecerás tú, desfallecerás del todo, dice, desfallecerás del todo, dice el versículo 18, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Encima le dice, este trabajo es pesado para vos. Su cabeza podía pensar, hey, acabamos de vencer un ejército. Entonces él mantuvo la humildad. No podrás hacerlo tú solo, ¿verdad? Y le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y entonces él le da un consejo buenísimo, ¿verdad? Donde él le aconseja a Moisés, que evidentemente a Moisés no se le había ocurrido esto, le aconseja crear departamentos, cuadros, como lo quieran mencionar, áreas, sectores, ¿verdad? Donde se distribuían el trabajo y donde evidentemente Moisés, como una persona con mayor discernimiento, podría ocuparse de los asuntos más complicados. Perdón por el ruido. Entonces dice que los organizó sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. ¿Ya? O sea, hizo escalonado, ¿verdad? Donde las cosas más complejas llegaban a Moisés. Y lo que me llama la atención también para quedarnos en ese punto, en el punto 2, ¿verdad? Él le da un consejo también de qué tipo de personas tiene que escoger, ¿ya? Y son 3 características, ¿no es cierto? Dice en el versículo 21, dice, además, escoge tú varones de virtud, ¿verdad? Virtuosos, primero, temorosos de Dios, ¿sí? Que teman a Dios. Tercero, varones de verdad. Eso nos enseña de que no tengan palabra de mentira en ellos. Y
que aborrezcan la avaricia, o sea, que no sean personas con tendencia a querer obtener ganancias, lucros, que no sean egoístas, o sea, personas de un corazón predispuesto para servir, ¿verdad? Entonces, esos 4 puntos, varones de virtud, es decir, personas con un buen testimonio, temerosos de Dios, humildes, dependiendo de la sabiduría de Dios, no sé por qué salen los globitos, varones de verdad, que sean verdaderos, sin mentira, y que aborrezcan la avaricia, que no sean personas que tengan en vista cosas materiales, ¿ok? O sea, que estén predispuestos a servir. Después él le da la indicación en el versículo 22, donde le dice que ellos se encargarán de los asuntos más pequeños y que Moisés se encargue de las cosas más complejas. O sea, eso significa que a la hora de escoger, yo cuando voy a delegar una tarea, que tenemos que aprender a delegar, además de que tengo que escoger personas idóneas, es importante que yo pueda saber discernir quiénes son aquellos que van a entender completamente los asuntos que tienen que ver con los demás, es decir, personas conocedoras del sector del ambiente que les toca evaluar, juzgar. ¿Ok? Dice el 23, si hicieres esto y Dios te lo mandare, obviamente, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Porque imagínense que Moisés solo, ¿cuántas personas iban a tener para tengo un problema hoy? No pude atender hoy. Entonces se van frustrados a la casa. O sea, el consejo de Jetro fue un consejo que le benefició a todos. El versículo 24 es muy importante y dice, y oyó Moisés la voz de su suegro. Escuchó, no es que hizo oídos sordos. ¿Qué vas a saber vos? No, él oyó la voz de su suegro. Y no solo oyó, sino hizo todo lo que dijo. Y eso me lleva al tercer punto de la enseñanza de hoy. Y es que él aplica el consejo. ¿Ya? Escogió Moisés entonces, dice el 25, varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. O sea, funcionaba como un buen engranaje, engranaje se dice, ¿verdad? Sí, un engranaje. Y una vez que Jetro, que le dio un consejo grandioso, inclusive después vemos que se escribe el libro de los jueces, donde está relatado, uno de los jueces, por ejemplo, llegó a ser Sansón, ¿verdad? La historia de Sansón muy, muy conocida también. Dice que una vez terminó Jetro, le dio su consejo, y en el 27 dice, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Lo que significa que cumplió su misión, dio su consejo y se fue. Lo que también nos enseña a nosotros de que a veces viene una persona con un conocimiento mayor y nos va a dejar en algún momento solos, lo que significa que es importante que yo pueda aplicar aquellos consejos que recibo. Y de esta forma termina el capítulo 18 de Éxodo, donde Moisés despide a su suegro y Jetro va de vuelta a su tierra después de haber cumplido una misión de, aparte de, en primer lugar, traerle el presente, ¿verdad? El premio de ver a su familia, a su esposa, a sus hijos después de una misión compleja, que nos enseña el primer punto de que es importante cumplir tu misión para después disfrutar el resultado. El tercer punto, eso por cierto, en el capítulo 18, el punto 1 que dijimos que lo importante es cumplir tu misión para recibir después los beneficios de haber cumplido tu misión, eso está en el
versículo 2, del 2 al 6, ¿ok? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, hacia fuera la mujer de Moisés después que él la envió, y a sus 2 hijos, ¿ya? Y Jetro, el suegro de Moisés, en el versículo 5, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés en el desierto y estaba acompañado junto al monte de Dios. Y después vemos en el 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. O sea, después de la guerra, después de la victoria, compartieron, ¿no?, lo que sería Paraguay, Brasil, un churrasco, un asado, para compartir en familia. Eso viene después de que yo haya cumplido una misión importante. No puedo estar de fiesta disfrutando yo cuando tengo mis cosas incumplidas. Hay que cumplir la misión en primer lugar. En el segundo punto, saber mantener la humildad, ¿ya? Mantener la humildad. Moisés, después de haber tenido una victoria, después de compartir la alegría de estar juntos, él mantuvo la humildad, donde recibió el consejo de Jetro, ¿ya? Donde en el versículo 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo, y oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. En el 19. Y, o sea, mantener la humildad de escuchar el consejo. Y tercero, aplicar el consejo. Y eso lo vemos en el versículo 24, donde dice que y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que les sirva a los que están escuchando. Estas son enseñanzas que las puedes aplicar a cualquier parte de tu vida. Si tienes una empresa, en tu casa, cuando alguien, o sea, a lo mejor tienes alguna situación en casa que te costó sobrellevar y viene a lo mejor un primo, un pariente, un hermano, un abuelo, un padre, darte un consejo. Es importante que sepas que a pesar de que vos tenés a lo mejor tus logros, tenés tus objetivos, tenés tus coronas, tus victorias, saber que a pesar de que vos sabes cómo hacer muchas cosas, siempre puede venir una persona a darte un consejo bueno. Y es bueno que escuches ese consejo, que lo apliques y que sepas que eso se te va a quedar después a vos, porque la persona que te dio ese consejo simplemente vino a darte un consejo, no vino a quedarse contigo para ejecutar lo que vos realmente tenés que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a orar para agradecerle a Dios por esta enseñanza y por su palabra. Y llegamos hasta aquí por hoy. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, y por enseñarnos. Gracias por el libro de Éxodo, el segundo libro de tu palabra, escrito por Moisés, tu siervo. Y gracias por la vida de Jetro también, Señor, que lo utilizaste para darle estos consejos a Moisés y que después resultaron de una enorme bendición para la institución y la indicación de los jueces que juzgaron a Israel por muchos años. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar esto en nuestras vidas, en cualquier área de la que nosotros tengamos necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.